La mitosis es la capacidad que tienen las células eucariotas para llevar a cabo la distribución de los cromosomas duplicados, de tal modo de que cada célula nueva obtenga la misma dotación cromosómica de la célula madre. La interfase fue considerada como una etapa de reposo, sin embargo, en esta se lleva a cabo la actividad biosintética más alta de todo el ciclo celular, tanto en el núcleo como en el citoplasma. La interfase comprende 3 periodos muy importantes que son G1, S y G2. El G1 es el proceso más variable de todo el ciclo celular, ya que este puede durar días, meses, incluso años, a diferencia de periodos como S, G2 y M, que son constantes. Las células que no se dividen son las nerviosas, las del músculo esquelético o linfocitos. La fase G1 es en donde la célula va a aumentar su tamaño y va a producir proteínas y orgánulos necesarios para su funcionamiento, además de que va a preparar a la célula para la síntesis de ADN. Es en donde se van a acumular tanto enzimas como moléculas necesarias para la replicación del ADN. Y por último está el punto de restricción, que es al final de G1, en donde la célula va a decidir si continúa el proceso natural del ciclo celular o entra en un estado de reposo que es conocido como G0. Fase S, o también conocido como síntesis. Como primer punto tenemos la replicación del ADN, es decir, en donde el ADN se va a duplicar de una manera semiconservativa, creando 2 copias idénticas de cada cromosoma. Además, los centriolos, que son estructuras muy importantes durante este proceso, se van a duplicar. Y finalmente tenemos la fase G2. En el primer punto tenemos el crecimiento continuo de la célula, en donde va a seguir produciendo proteínas. Por otro lado, va a preparar a la célula para el proceso de mitosis, que es en donde se van a sintetizar estas proteínas, como por ejemplo los microtúbulos del uso mitótico. Y por último, se va a realizar una revisión del ADN, en donde pueden existir posibles errores. Es importante saber que durante este proceso, la célula tiene el doble de la cantidad de ADN presente en la célula diploide original. Fase, la cual es una de las etapas iniciales de la división celular. En esta los cromosomas van a empezar a ser visibles dentro del núcleo de la célula en forma de filamentos, y a medida que continúa la etapa van a cambiar su forma y su tamaño y van a volverse más cortos y más gruesos. Cada cromosoma se va a empezar a formar por 2 cromátidas hermanas idénticas, las cuales se van a unir en el centro por sus centrómeros, como podemos observar en la imagen. Y dentro de cada cromosoma se va a empezar a desarrollar un cinetocoro. El nucleolo va a empezar a desaparecer progresivamente debido a que empieza a descondensarse, y en el citoplasma se va a empezar a formar el uso mitótico, el cual es una estructura bipolar que contiene los microtúbulos. Prometafase. La prometafase, como observamos, comienza cuando se rompe la envoltura nuclear de la célula madre en pequeñas vesículas o fragmentos. Estas vesículas o fragmentos permanecen en las proximidades del uso, y a partir de ellas se forman las nuevas envolturas nucleares de las células hijas resultantes. La rotura de la envoltura nuclear permite que los microtúbulos del uso mitótico interaccionen con cada cromosoma a través del cinetocoro. En cada cromosoma, los microtúbulos cinetocóricos se extienden en direcciones opuestas, desde cada cromátida a un polo del uso, haciendo que los cromosomas se concentren en el plano ecuatorial de la célula, como podemos observar en la imagen. Metafase. Los cromosomas se ubican y se alinean en el plano ecuatorial, manteniéndose en esa posición debido a las fuerzas generadas por sus microtúbulos cinetocóricos, y de esta manera van a formar la placa metafásica. Anafase. Inicia con la separación simultánea de las cromátidas hermanas de cada cromosoma. Las va a desplazar hacia los polos del uso mitótico, y esto sucede por la separación y el acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos. En esta fase también ocurre la desunión de los 2 polos del uso mitótico, debido a que los microtúbulos polares se van a alargar por el acoplamiento de moléculas de tubulina en sus extremos. Estas separaciones se va a dar de una manera equitativa, para así formar el núcleo de las nuevas células hijas. Telofase. En esta fase se da la reconstrucción del núcleo de las nuevas células hijas. Consiste en que las vesículas se van a fusionar hasta formar la envoltura nuclear que rodea los cromosomas de cada célula hija. Después, los nucleolos harán su aparición y los cromosomas se van a descondensar progresivamente. Una vez formado el núcleo, se reanudará la síntesis de ARN.
citocinesis consiste en la separación del citoplasma de la célula madre en dos partes, que conformará a las células hijas. El plano en donde se dividirá el citoplasma se da por la orientación del uso mitótico, formando un surco que está compuesto de filamento de actina y miosina, y a su vez formará el anillo de escisión que provocará un estrangulamiento y desaparecerá cuando termine la citocinesis.